El Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro que no se incluyó en la Biblia. El Nuevo Testamento, que junto con el Antiguo Testamento formaron la Biblia cristiana, no se constituyó de una sola vez. Los 27 libros que lo forman se fueron uniendo de forma paulatina. En este proceso, algunos escritos de las primeras épocas del cristianismo, que pudieron formar parte del Nuevo Testamento, fueron desechados por diversos motivos. Entre ellos se encuentra el llamado Apocalipsis de Pedro, que no se incluyó en la Biblia. El Apocalipsis de Pedro. Todos conocemos el Apocalipsis de San Juan, uno de los libros más enigmáticos de la Biblia. Pero no fue el único Apocalipsis al que tuvieron acceso los primeros cristianos. Junto al de Juan fue ampliamente leído y comentado el de Pedro. Hasta finales del siglo XIV, solo se conocía por referencias y no se tenía ningún texto completo ni fragmento, aunque era uno de los escritos que aparecía en el fragmento muratoriano, la lista más antigua de los libros canónicos que componían el Nuevo Testamento. Precisamente en el fragmento muratoriano se dice que en muchas iglesias ya no se leía el Apocalipsis de Pedro. En 1886 al 87, en unas excavaciones en Egipto, se encontró una versión incompleta de este curioso Apocalipsis, escrito en griego, y en 1910 otra escrito en etíope, traducida del griego. Ambos documentos difieren en algunos puntos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la datación del Apocalipsis de Pedro y lo sitúan entre el año 70 y el 170. El Apocalipsis de Pedro está escrito como si fuera una conversación entre Jesús y sus seguidores, y nos relata qué ocurrirá con las personas cuando llegue el fin de los días. Encontramos primero una visión del cielo y luego una del infierno, tal como las tuvo Pedro. Nos explica el éxtasis gozoso de los que van al paraíso y los castigos, muy detallados, de los que acaban en el infierno. Cuando se leen los tormentos infernales, parece que estén describiendo un cuadro de El Bosco. Si el pecado es la blasfemia, los culpables serán ahorcados por la lengua. Los homosexuales irán a parar a un acantilado y los ángeles los arrojarán por él. Y esto se repetirá continuamente. Tendrán que subir de nuevo para volver a ser lanzados. Las mujeres adúlteras serán colgadas por los pelos, sobre un lago de fango hirviendo, y los adúlteros varones a su lado serán colgados por los pies. Los asesinos y sus cómplices acabarán en un pozo lleno de serpientes y otros reptiles que no cesarán de atormentarlos. Los usureros permanecerán de rodillas en un líquido formado por pus y sangre sucia. Todo lo que describe es realmente horripilante y no es de extrañar que en algunas de las primeras iglesias no quisieran leerlo y finalmente se descartase de los textos canónicos que componen el Nuevo Testamento. Por otra parte, los que están en el paraíso visten ropas refulgentes como los ángeles. Gozan de una piel blanca y son hermosos. Su entretenimiento es cantar de forma coral alabanzas a Dios. El Apocalipsis de Pedro muestra un notable parentesco en ideas con la segunda epístola de Pedro. También presenta paralelismos notables a los oráculos sibilinos. Mientras que su influencia se ha conjeturado casi con certeza en los Hechos de Perpetua y las visiones narradas en los Hechos de Tomás y en la historia de Barlam y Josaph. Fue una de las fuentes del autor de la visión de Pablo y directa o indirectamente pueden ser considerado el prototipo de todas las visiones medievales del otro mundo. La parábola evangélica de la higuera estéril en Mateo 24 aparece solo en la versión etíope.
Clemente de Alejandría parece haber considerado el Apocalipsis de Pedro como canónico. Eusebio, en su Historia Eclesiástica, describe una obra perdida de Clemente, el Hipotiposes, que da cuentas abreviadas de todas las escrituras canónicas sin omitir las que están en disputa, o sea, el libro de Judas y las otras epístolas generales. También la epístola de Bernabé y el Apocalipsis de Pedro. Apocalipsis de Pedro, fragmento griego de Acamín. Muchos serán falsos profetas y enseñarán caminos diversos y doctrinas de perdición, y llegarán a ser hijos de la perdición. Entonces Dios vendrá a mis fieles, los que tienen hambre y sed y están afligidos y purifican sus almas en esta vida, y juzgará a los hijos de la iniquidad. Además dijo el Señor: vayamos a la montaña y oremos. Y yendo con él, nosotros los 12 apóstoles le suplicamos que nos mostrara a uno de nuestros hermanos justos, que había muerto, para que pudiéramos ver qué clase de forma tenía, y tomando valor también pudiéramos animar a los hombres que nos oyesen. Y cuando oramos, repentinamente aparecieron 2 hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir la gloria en que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Y cuando los miramos quedamos maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las rosas. Y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no pude expresarla con palabras. Sus cabellos eran rizados y brillantes, y caían elegantemente por sus rostros y por sus hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente. Y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban, y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y los habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y sus vestiduras eran acordes a su tierra. Y había ángeles revoloteando alrededor de ellos, y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, regocijándose en ese lugar. El Señor nos dijo: este es el lugar de los líderes, sacerdotes principales de ustedes, los hombres justos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo. Y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y había un gran lago, lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia. Y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de ellos. También había otros, mujeres que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno incandescente. Estas eran las que se habían adornado para el adulterio. Y los hombres que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies y tenían sus cabezas suspendidas encima del fango, y decían: no creíamos que tendríamos que venir a parar a este lugar.
y vi a los asesinos y a sus cómplices echados en un lugar estrecho, lleno de ponzoñosos reptiles, y eran mordidos por estas bestias, y se revolvían en aquel tormento. Y encima de ellos había gusanos que semejaban nubes negras. Y las almas que los que habían sido asesinados estaban allí y miraban al tormento de aquellos asesinos y decían: «Oh Dios, rectos son tus juicios». Muy cerca de allí vi otro lugar angosto, donde iban a parar el desagüe y la hediondez de los que allí sufrían tormento, y se formaba allí como un lago, y allí había mujeres sentadas, sumergidas en aquel albañal hasta la garganta, y frente a ella, sentados y llorando muchos niños que habían nacido antes de tiempo, y de ellos salían unos rayos como de fuego que herían los ojos de las mujeres. Estas eran las que habían concebido fuera del matrimonio y se habían procurado aborto. Y otros hombres y mujeres eran quemados hasta su mitad y arrojados a un lugar oscuro y golpeados por espíritus malvados. Y sus entrañas eran devoradas por gusanos que nunca acababan. Y estos eran los que habían perseguido a los justos y los habían entregado a la muerte. Y cerca de aquellos había nuevamente hombres y mujeres que se mordían sus propios labios en tormentos, y eran heridos por un hierro candente en sus ojos. Y estos eran los que habían blasfemado y difamado el camino de la justicia. Y enfrente a estos, otros hombres y mujeres se mordían sus lenguas y tenían fuego ardiente en sus bocas. Y estos eran los que habían sido testigos falsos. Y en otro lugar había guijarros más puntiagudos que espadas o que pinchos, y unos hombres y mujeres andrajosos, con harapos inmundos, rodaban sobre ellos en tormento. Y estos eran los que habían sido ricos y confiaban en sus riquezas y no se compadecían de los orfanatos y las viudas, y desdeñaban los mandamientos de Dios. Y en otro gran lago lleno de materia hedionda, pus y sangre y cieno ardiente se encontraban unos hombres y mujeres sobre sus rodillas. Y estos eran los que habían sido usureros y demandaban interés sobre interés. Y demandaban interés sobre interés. Y otros hombres y mujeres eran arrojados desde un gran abismo, y cuando llegaban al fondo eran conducidos nuevamente hasta la cima por aquellos que estaban sobre ellos, y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin. Y estos eran los que habían profanado sus cuerpos comportándose como mujeres, y las mujeres que estaban con ellos eran las que se habían acostado entre ellas, como si fueran hombres con mujeres. Y junto al abismo estaba un lugar lleno de fuego, y allí se encontraban los hombres que habían tallado con sus propias manos imágenes para sí mismos, suplantando a Dios. Y junto a estos estaban otros hombres y mujeres con varas de fuego, y se golpeaban unos a otros, y no cesaban de atormentarse de esta manera. Y cerca de ellos otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían y asaban. Y estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. La segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos que Cristo reveló a Pedro que murieron a causa de sus pecados, por cuanto no guardaron el mandamiento de Dios su Creador. Y él meditó sobre esto, para poder percibir el misterio del Hijo de Dios, el misericordioso y amante de la misericordia. Y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos. Y le suplicamos mucho y le rogamos diciéndole: «Dinos cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo, para que podamos percibir y señalar el tiempo de tu venida e instruir a los que vendrán después».
Nosotros, a quienes predicamos la palabra de tu evangelio y a quienes encomendamos en tu iglesia para que cuando la oigan, presten atención y sepan el tiempo de tu venida. Y nuestro Señor nos respondió diciendo: Mirad que nadie os engañe y que no dudéis y sirváis a dioses ajenos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. No les creas, ni te acerques a ellos, porque la venida del Hijo de Dios no será clara, es decir, prevista. Pero como el relámpago que resplandece de oriente a occidente, así vendré sobre las nubes del cielo con un gran ejército en mi majestad. Con mi cruz yendo delante de mi rostro vendré en mi majestad, brillando 7 veces más que el sol. Vendré en mi majestad con todos mis santos, mis ángeles, mis santos ángeles. Y mi Padre pondrá una corona sobre mi cabeza, para que yo juzgue a los vivos y a los muertos, y pague a cada uno según sus obras. Y vosotros tomad su semejanza, aprende una parábola de la higuera: tan pronto como brote y crezcan las ramitas, vendrá el fin del mundo. Y yo, Pedro, respondí y le dije: Explícame acerca de la higuera, por la cual la percibiremos, porque la higuera da brotes todos sus días, y cada año da su fruto para su señor. ¿Qué significa entonces la parábola de la higuera? No lo sabemos. Y el maestro Señor respondió y me dijo: ¿No entiendes que la higuera es la casa de Israel? Así como un hombre que plantó una higuera en su jardín y no dio fruto, y buscó el fruto de ella muchos años, y cuando no lo encontró, dijo al guardián de su jardín: Arranca esta higuera para que no deje sin fruto nuestro suelo. Y el jardinero dijo a Dios: Quitarle la mala hierba y cavar el suelo alrededor de él y regarlo. Si, pues, no da fruto, enseguida arrancaremos sus raíces del jardín y plantaremos otra en su lugar. ¿No has entendido que la higuera es la casa de Israel? De cierto te digo que cuando sus ramitas hayan brotado en los últimos días, entonces vendrá Cristo fingidos y despertarán expectación diciendo: Yo soy el Cristo, que ahora he venido al mundo. Y cuando ellos, Israel, perciban la maldad de sus obras, se apartarán de ellos y negarán a aquel, a quien nuestro Padre alabaron. El primer Cristo a quien crucificaron y en ello cometieron un gran pecado. Pero este engañador no es el Cristo. Algo está mal aquí. El sentido requerido es que Israel percibe la maldad del anticristo y no lo sigue. Y cuando lo rechacen, él matará a espada, y habrá muchos mártires. Entonces brotarán las ramas de la higuera, es decir, la casa de Israel. Muchos serán mártires de su mano. Enoc y Elías serán enviados para enseñarles que este es el engañador que debe venir al mundo y hacer señales y prodigios para engañar. Y por tanto, los que mueran por su mano serán mártires, y serán contados entre los mártires buenos y justos que han agradado a Dios en su vida. Se habla que aquellos que han sido agradables a Dios y han sufrido por causa del nombre. Y me mostró en su mano derecha las almas de todos los hombres, y en la palma de su mano derecha la imagen de lo que se cumplirá en el día postrero. Y como serán separados los justos y los pecadores, y como harán los rectos de corazón, y como los malhechores serán desarraigados por toda la eternidad, vimos cómo los pecadores lloraban, en gran aflicción y dolor, hasta que todos los que lo vieron con sus ojos lloraron, ya fueran justos o ángeles, y él mismo también. Y le pregunté y le dije: Señor, permíteme hablar tu palabra acerca de los pecadores. Mejor les fuera si no hubieran sido creados. Y el Salvador respondió y me dijo: Pedro, ¿por qué hablas así? Que al no haber sido creados era mejor para ellos. Tú resistes a Dios.
No te compadecerás más que Él de su imagen, porque Él los ha creado y los ha sacado de la inexistencia. Ahora bien, porque has visto el llanto que vendrá sobre los pecadores en los últimos días, por eso estás turbado tu corazón. Por eso yo te mostré las obras con que pecaron contra el Altísimo. He aquí ahora lo que vendrá sobre ellos en los últimos días, cuando venga el día de Dios y el día de la decisión del juicio de Dios. Desde el oriente hasta el occidente todos los hijos de los hombres serán reunidos delante de mi Padre, que vive por los siglos. Y ordenará al infierno que abra sus barras de diamante y renuncie a todo lo que hay en ellas.